Buen día. Siguiendo con esta serie de videos tutoriales, ya iniciando con lo que es la materia de física elemental, pues vamos a trabajar un poquito con uno de los primeros conceptos que se ve en la física de bachillerato. Solo para recalcar que todos los conceptos que vamos a observar y que vamos a estudiar a lo largo de este canal, inicialmente, porque tal vez más adelante yo haga de los ejercicios de física ya un poquito ya más avanzado, ya física universitaria. Pero inicialmente ahorita vamos a iniciar con la física de bachillerato. El canal se centra más en lo que es apoyarles mucho a ellos, a los estudiantes de décimo, de 11, de duodécimo. Y pues vamos a iniciar con lo que es de los primeros temas que se ve en la física de bachillerato. De los primeros conceptos que nosotros vamos a ver es el concepto de aceleración. Uno de los conceptos iniciales y muy principales que se tienen que estudiar. Pero antes primero observemos y trabajemos un poquito sobre un concepto aún más básicos que se requieren para que usted sepa qué es una aceleración. Entonces imagínese que usted tiene, comúnmente se hacen dibujos grandes acá en lo que es cinemática, ¿verdad? Porque lo que nosotros vamos a hacer ahorita es solo estudiar el movimiento de los objetos, nada más. No nos importa nada que tenga que ver con el peso o con algo más, solo el movimiento. Entonces, comúnmente en los ejercicios se hacen trenes, se hacen carros, se hacen muchas cosas. Entonces, para evitar estar haciendo esos dibujos un poquito tan complicados y para no tomarme mucho tiempo, voy a hacer pelotitas. Entonces, iniciamos con un concepto muy básico. Imagínense que nosotros tenemos una pelotita que está quieta y que de repente se mueve de un punto a otro. Se mueve de este punto que está aquí, se mueve a este punto que está aquí. Si nosotros contamos cada espacio que la pelotita se movió, digamos que nosotros contamos 15 metros. Y a esos 15 metros se le llama distancia. Es que ahorita nosotros la vamos a nombrar con una letra S. ¿Ok? De repente también se determinó un tiempo. Aquí tiene un tiempo inicial. Digamos que siempre tomamos un tiempo cero, tiempo inicial. Y tomamos un tiempo final, un tiempo T. Si yo tengo estos datos de cuánto se movió y cuánto se tardó para llegar ahí, yo puedo encontrar muy fácilmente un concepto llamado rapidez. Y la rapidez es un escalar. La rapidez se determina dividiendo la distancia entre el tiempo. Esto que está aquí es un escalar. Está dado por los valores de metro sobre segundo. Y no solo va a estar en metros sobre segundo, sino que también puede estar en diferentes valores. Lo que es esta rapidez puede estar en millas por hora, en pie por segundo, metro por segundo, centímetros por segundo. Son unidades muy comunes que tiene la rapidez. ¿Ok? Pero ojo, la rapidez es un escalar, es un número muy contrario a cuando yo tengo aquí una pelotita. La pelotita hace todo este recorrido hasta llegar a un punto aquí. También voy a hacer punteado del punto final. Yo puedo contar cuánta fue la distancia que tuvo desde un inicio hasta un final, hasta donde llegó. Todo este recorrido que hizo. Digamos que hizo un ejemplo así, solo por darlo. Digamos que recorrió 100 metros. ¿Ok? Entonces, si recorrió 100 metros, esa es la distancia. Eso es lo que nosotros acabamos de observar. Es la distancia. ¿Ok? Pero vamos a ver un concepto nuevo, porque ahorita yo les enseñé que es una rapidez, pero lo que a nosotros nos importa conocer
es qué es la velocidad. Y la velocidad es cuánto cambió de un punto inicial a un punto final. A eso se le llama desplazamiento. ¿Y cuál es su característica? Siempre va a tener una dirección. Entonces mi valor de desplazamiento, en este caso yo le puedo colocar como una variable x, va a tener un valor de desplazamiento, coma, va a tener un ángulo, una dirección. Esto es un vector. Entonces el desplazamiento es un vector. Y si yo quiero encontrar entonces la velocidad, que la velocidad si es un vector, yo voy a dividir mi desplazamiento x entre el tiempo. Y esto sí es un vector. Obviamente siempre está dado por las mismas medidas. Metros sobre segundo. Lo único que cambia es que ahora tiene una dirección. Y a eso ya le llamamos un vector y eso ya es velocidad. Nosotros tenemos ese concepto de velocidad. Así que cuando nosotros ya, cada vez que nosotros trabajemos con vectores, yo les voy a colocar una flechita arribita. ¿Ok? Porque ya se tiene que ver de qué es un vector y se tiene que caracterizar como si fuera un vector. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estoy explicando todo esto y no he tocado nada del tema? Por ejemplo, aceleración. Y es lo que la aceleración tiene como elementos es su cambio de velocidad entre el tiempo. Y este cambio de velocidad, ¿qué significa? ¿Qué tiene que ver o qué interviene o qué significa el concepto cambio? Cuando nosotros sepamos qué es cambio, nosotros le vamos a colocar esta letra. Se llama delta. Esta letra nos indica cambio. Entonces el delta V entre el delta de tiempo. Sí, vamos a conocer qué es el delta de tiempo. Solo que en muchas de las ocasiones siempre iniciamos desde el tiempo cero. Entonces por esa razón es que de repente nosotros no colocamos el diferencial de tiempo. ¿Ok? Sino que solo ponemos tiempo porque, como repito, siempre comúnmente en la mayoría de los ejercicios nosotros nuestro punto de partida siempre es 0 segundos. Entonces, puede haber ejercicios en específico que diga que de un punto de los 3 segundos hasta 5 segundos ya no es 0, pero siempre tengamos en cuenta que también es cambio de tiempo. ¿Ok? Pero ¿qué significa esto? Cambio. ¿Qué significa ese concepto de cambio? Diferencia, incremento. ¿Qué significa eso? Pues hagamos un mismo ejemplo que está en la parte de arriba. Tenemos una pelotita. Se mueve a un punto cualquiera, la pelotita. Y aquí pongámosle como la superficie. Aquí tenemos el suelo. ¿Ok? Aquí la pelotita está en un punto t igual a 0. O sea, mi tiempo inicial es 0. Desde aquí yo voy a contar para saber cuánto se tardó en llegar al otro punto. Y cuánto de velocidad tiene si está quieta. Entonces, en este caso, mi velocidad inicial va a ser la que está aquí. Y se va a mover del otro lado. Como es un vector, recordemos que se va a mover. Tiene una dirección. Recorre toda esta distancia hasta llegar hasta aquí. Aquí llegó a un tiempo t, puede ser cualquier tiempo obviamente, y como esta es mi velocidad inicial, aquí va a llegar a una velocidad final. Digamos que aquí mi velocidad final es esta y es un vector también. Entonces, ¿qué significa cambio? ¿Qué significa este elemento que está aquí? Incremento, cambio o diferencia significa cuánto cambió
este vector para llegar a este otro vector que está aquí. ¿Cuánto incrementó? ¿Cuánto cambió? Entonces, literalmente, cuando yo busco el cambio, yo estoy buscando este trayecto de aquí. ¿Cuánto cambió del punto 1, de la velocidad aquí inicial, al punto 2, que es la velocidad final? Y ese cambio se denota por la diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño. Entonces mi cambio de velocidad es la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque si yo a la velocidad final le resto de la velocidad inicial, solo voy a tener eso que está coloreado en morado, esto que está acá. Si yo a la cantidad más grande le resto la cantidad más pequeña, solo voy a quedar con eso, y eso es lo que quiero saber yo. Y eso es cambio. Entonces, ¿cómo está dado la aceleración? La aceleración, recordemos, es un vector, porque estamos hablando de velocidad, que es un vector, es el cambio de velocidad entre el tiempo. Ya dijimos que si ponemos delta o no al tiempo, mayormente los ejercicios se va a utilizar de la misma manera que el tiempo inicial siempre va a ser 0. Pero van a haber casos muy específicos en el que no. Pero siempre tengamos en cuenta que esté. ¿Y quién es el cambio de velocidad? El cambio de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Aquí tenemos lo que es la fórmula de aceleración. ¿Qué unidades tiene la fórmula de la aceleración? Pues hacemos una división de fracciones. Si en la parte del numerador tenemos metros sobre segundo, porque es velocidad, y en la parte del denominador tenemos segundos, al denominador le agrego un 1 y hago la multiplicación de fracciones complejas. Y multiplico metros por 1, metros. Y segundos por segundo, segundos al cuadrado. Entonces la aceleración, su unidad es metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces esa sería la demostración o un poquito de explicación de lo que es la aceleración. Entonces hagamos el ejemplo 1. Y nos dice, ¿qué tenemos? El extremo de un brazo robótico, que sería algo como esto. No lo voy a dibujar a detalle el brazo robótico, ¿verdad? Pero voy a dibujar aquí, digamos, aquí está el brazo. ¿Ok? Se va a mover en dos direcciones. A la derecha se va a mover, vamos a colocar 8 metros sobre segundo. O sea que el brazo robótico va a tener esto, así, se va a mover acá. Y después, pasados 4 segundos, se va a mover a la izquierda a 2 metros sobre segundo. Entonces el brazo robótico se va a mover acá, para acá. Entonces nos piden dos cosas. ¿Cuál es el cambio de velocidad? ¿Y cuál es la aceleración? Son dos cosas que nos piden. Entonces lo primero que hacemos es prácticamente como un plano cartesiano. Solo para ver cuál es el signo de cada una de estos elementos. Entonces imagínense que la velocidad acá se mueve para esta dirección, porque se mueve a la derecha. Sería 8 metros sobre segundo. Y los otros 2 metros sobre segundo se mueve para el otro lado. 2 metros sobre segundo. Y ahí nosotros podemos observar los signos. El 8 metros sobre segundo es positivo. Pero miren quién va a quedar negativo. El 2 metros sobre segundo, porque va para el lado. Va para el otro lado. Esto que está aquí nosotros lo podemos escribir tal cual también de esta manera. Aquí. Para que puedan observar muy bien los signos. Imagínense que el brazo robótico es este elemento y pues para la derecha 8 metros sobre segundo y para la izquierda 2 metros sobre segundo. Entonces nosotros podemos calcular el cambio de velocidad. Y recordemos que la velocidad, el cambio de velocidad es la velocidad final menos la velocidad inicial.
Entonces, mi cambio de velocidad, ¿quién es mi velocidad final? 2 metros sobre segundo. Eso está bien, pero ¿y el signo? Recordemos que es negativo porque va del otro lado del plano cartesiano. Menos mi velocidad inicial. ¿Con qué velocidad iniciamos? 8 metros sobre segundo. Entonces ese va a quedar del otro lado. Ese queda negativo ya por la convicción de los signos. ¿Ok? No es porque en el plano cartesiano está así. ¿Ok? Ese es positivo sí o sí, solo que está el signo negativo ahí. Y si nosotros hacemos esta operación, nos va a quedar que es negativo 10 metros sobre segundo. Y aquí tengo la primera, que es mi cambio de velocidad. Mi cambio de velocidad es 10 metros sobre segundo yendo para el lado izquierdo, o sea, negativo. Por eso es el signo negativo. ¿Ok? Y nos pide ahora la aceleración. Y la aceleración, si nosotros recordamos, es igual al cambio de velocidad entre el tiempo. ¿Cuánto es mi cambio de velocidad? Si ustedes observan, lo acabamos de encontrar en el inciso anterior, que es 10 metros sobre segundo. ¿Y cuánto es el tiempo que se tarda de 8 metros sobre segundo a 2 metros sobre segundo? 4 segundos. Entonces, aquí se me olvidó colocar este dato, pero de aquí a aquí se tardó un tiempo de 4 segundos. Entonces aquí colocamos nosotros 4 segundos. Hacemos la respectiva división. 10 entre 4 y nos da el decimal de 2.5 metro sobre segundo al cuadrado. Una división de términos, este término es negativo, este término es positivo, entonces mi resultado va a ser negativo. Entonces mi aceleración es negativo 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí tengo mi aceleración. Y me dirán, hey, ¿está correcto ese signo negativo ahí? Pues sí. Sí podemos tener signos negativos en la aceleración. Esto significa que o que va frenando, o eso significa que la velocidad de la inicial a la final bajó. Entonces literalmente como que se va deteniendo o que va frenando. Ese signo significa eso, nada más. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los dos incisos que nos pide el ejercicio. Eso sería todo por este ejemplo, por este tema. Si tienen alguna duda o consulta, pues me lo hacen saber. Esto sería todo y pues estaremos realizando más videos de lo que es física. Gracias.